Bienvenidos, mi nombre es Luisa Fernanda Palomino Rodríguez y este trabajo se va a centrar en la prueba documental, uno de los medios de prueba más utilizados en el proceso judicial colombiano. Entrando ya en materia con la definición técnica del medio de prueba, con base en el artículo 243 del Código General del Proceso, un documento es todo objeto mueble, representativo o declarativo creado por el ser humano para expresar, reproducir o dejar constancia de hechos, ideas o voluntades. Se detallan los ejemplos que la norma incluye, como escritos, impresos, sellos, etiquetas, mensajes de datos, y en estos se engloba los correos, chats, archivos digitales. También se encuentran como fotografías, grabaciones de audio o video, lápidas y cualquier otro bien inmueble que cumpla esa función de dejar constancia. Su ubicación normativa exacta aplica al régimen principal, el Código General del Proceso, aplicable en procesos civiles, comerciales, laborales, de familia y contenciosos administrativos. Específicamente está articulado desde su artículo 243, del que es la definición, su artículo 246, que es el valor de las copias, su artículo 260, el valor público y privado, su artículo 269 y 270, que es la tacha de falsedad, el artículo 272, que es el desconocimiento, y el artículo 273, que es el cotejo. Se aclara que en materia penal se complementa con la Ley 906 de 2004, pero el régimen general es el Código General del Proceso. Entrando en la clasificación de la prueba documental está el documento público, que es el otorgado por un funcionario público en ejercicio legal de su cargo o por un particular que ejerza funciones públicas. Incluye las escrituras públicas elaboradas por notarios, certificaciones de entidades estatales, resoluciones judiciales y requiere cumplir con las formalidades propias del cargo para ser válido. También está el documento privado, que es todo aquel que no cumpla los requisitos de documento público. Puede ser suscrito por las partes del proceso, por particulares ajenos al conflicto o provenir de terceros sin funciones públicas. No requiere formalidades especiales para su creación. Este medio probatorio también tiene un valor probatorio igualitario. Se explica la regla conocida como el gran igualador. La norma establece expresamente que los documentos privados tienen el mismo valor probatorio que los públicos, tanto frente a quienes los firmaron con respecto a cualquier tercero. Se acabó esa antigua creencia de que solo los documentos públicos tenían fuerza legal. Y es ahí donde entramos al paradigma y principio rector de esta prueba, el fin del formalismo extremo. Antes se exigían autenticaciones previas y trámites rigurosos para que un documento ingresara al proceso. Hoy, el Código General del Proceso elimina esas barreras de entrada y entra el principio de buena fe, que es que todo documento que se aporta al proceso se presume como auténtico y válido desde que ingresa. La carga de demostrar que es falso o irregular no recae en quien lo presenta, sino en la persona que lo requiere atacar o cuestionar. La prueba documental también debe de cumplir con requisitos de existencia, validez y eficacia. Sus requisitos de existencia son las condiciones mínimas para que algo sea considerado un documento jurídicamente. Debe ser un objeto mueble, físico o digital. También debe tener una función representativa o declarativa, reflejar información creada por el ser humano. Y por último, debe guardar relación con hechos relevantes del proceso. Sus requisitos de validez son las reglas para que no sea nulo o ilegal. Primero, no necesita solemnidades previas para ingresar al proceso. Segundo, si es público, debe haber sido expedido por un funcionario competente y cumplir con las formas propias de su cargo. Y tercero, si es privado, basta con que no provenga de un delito o violación de derechos fundamentales. Y ahí entran las reglas de las copias.
Las copias físicas o digitales tienen exactamente el mismo valor probatorio que el original, con una sola condición. Quien la presenta debe indicar claramente dónde se encuentra el documento original para su revisión si se requiere. Y por último, su requisito de eficacia es la capacidad de generar una convicción en el juez. Primero, una presunción de autenticidad. Se asume que es real y de quien se dice que es hasta que se demuestre lo contrario. A diferencia clave de la autenticidad y veracidad. La autenticidad se refiere como al envase, que es realmente la persona quien lo creó o lo firmó, no fue alterado, y su veracidad, que se refiere al contenido, que lo que afirma el contenido corresponde a la realidad. Ejemplo, un contrato firmado por usted es auténtico, pero puede contener una descripción falsa del bien vendido. Ese es auténtico, pero no veraz. El juez valora la veracidad mediante la sana crítica y el análisis conjunto con otras pruebas. La prueba documental también pasa por un juicio de admisibilidad. Antes de aceptar el documento como prueba, el juez evalúa 3 requisitos ineludibles. Primero, pertinencia. El documento debe tener una relación directa e inmediata con los hechos que se discuten en el proceso. Si se debate un incumplimiento de contrato, un recibo de pago de este contrato es pertinente. Una factura o recibo de servicios sin relación al caso no lo es. Segundo, conducencia. El documento debe ser útil para probar o refutar un hecho que sea necesario definir para resolver el conflicto. No sirve cualquier información, debe aportar elementos para demostrar lo que se afirma. Y tercero, utilidad. El documento debe aportar información que no se pueda obtener de forma más sencilla o que refuerce la convicción del juez. No se admite si es irrelevante o redundante frente a otras pruebas ya presentadas. Como mecanismo de contradicción, primero hablaremos de la tacha de falsedad, que es la herramienta para atacar documentos que llevan la firma, letra, voz o imagen de la parte que lo interpone. Solo procede contra documentos suscritos, manuscritos, grabaciones de voz o imágenes que se atribuyan a su cliente. No sirve para documentos de terceros o sin firma. Hay 2 clases de falsedad. La primera es la falsedad material. Se altera el soporte físico o digital del documento, se modifica su contenido, se borra partes, se suplanta la firma o se finge que lo escribió otra persona. Afecta la propia existencia o integridad del documento. Segundo está la falsedad ideológica. El documento es auténtico y lo emitió quien dice ser, pero su contenido miente sobre los hechos. Incluye fotos o audios manipulados en su contenido, aunque la firma sea real. Sus requisitos para presentarla son los siguientes. Debe formularse en la contestación de la demanda o en la audiencia donde se ordene tener el documento como prueba. Se debe identificar exactamente qué documento se ataca. Se debe explicar de forma clara en qué consiste la falsedad y tercero, solicitar expresamente las pruebas necesarias para demostrarla, un cotejo grafológico, un peritaje de voz o un análisis de archivos digitales. Y por último, la carga probatoria y sanción. La carga, quien interpone la tacha, debe probar la falsedad. No basta con decir que es falso. Y su sanción, si la tacha no se prueba y se presenta sin fundamento, se impone multa del 20% del valor del asunto en conflicto. Si no se trata de dinero, la multa es de 10 a 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Otro de los mecanismos de contradicción de la prueba documental es el desconocimiento, que es la herramienta para documentos que no llevan su firma o que provienen de terceros.
El ámbito de aplicación procede contra documentos sin firma, manuscritos de otras personas o cualquier documento que no se atribuya directamente a usted. No se puede desconocer directamente fotografías ni grabaciones. Estas se atacan por tacha de falsedad ideológica. Su trámite se manifiesta ante el juez el desconocimiento de la autenticidad del documento, expresando los motivos. Se corre traslado a la contraparte quien aportó el documento. Y la carga probatoria es invertida. A diferencia de la tacha, aquí quien presentó el documento debe demostrar su autenticidad. Si no lo hace, el documento pierde todo valor probatorio. Su sanción solo se impone multa si se demuestra que hubo mala fe, es decir, si usted sabía que el documento era real y lo desconoció para entorpecer el proceso. Para darle un cierre a esto y que hayan entendido muy bien la prueba documental, el Código General del Proceso simplifica mucho la admisión de documentos. No hay barreras de entrada, se presumen su validez y las copias valen igual que los originales. La facilidad para ingresarlos hace que la habilidad para atacarlos sea lo decisivo. Saber elegir entre tacha o desconocimiento, cumplir sus requisitos y aportar las pruebas correspondientes es lo que definirá si el documento sirve o no en el juicio. Y recordar que la prueba documental es el medio más común, pero su eficacia depende totalmente de dominar estas reglas procesales. Muchas gracias.